Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nosotros somos Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles en tu programa Clama a mí. En esta hora te saluda tu amigo y hermano Marvin Celada y hoy me encuentro con mi hermano Josué Velázquez. Dios te bendiga, hermano Josué. Amén, hermano Marvin. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía de este su canal, y pues es una bendición, hermano Marvin, estar nuevamente en estos estudios para aprender más de lo que el Señor quiere que sepamos para nuestra vida. Y pues hemos estado estudiando desde que salieron de Egipto hasta, bueno, y vamos a terminar cuando ellos llegan en Canaán, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nosotros sabemos de que pues el pueblo de Israel duraron 40 años en el desierto, hermano Josué. Amén. Y en cada jornada pues habían cosas que el Señor quería que el pueblo de Israel se despojara, que había aprendido, había sido ministrado en Egipto, que Egipto es figura del pecado. Hoy lo vemos en la vida de una persona que acaba de aceptar al Señor Jesús, abandona el mundo y empieza a caminar, a limpiarse hasta poder ver al Señor cara a cara. Amén. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la jornada número 41, que se llama Dibón Gad. Y lo encontramos en Números 33:45, donde Amén. dice: partieron de Ijea Barim y acamparon en Dibón Gad. Y lo que me llama la atención a mí, hermano Josué, es de que Dibón Gad significa desfallecimiento, Amén. morir a pausas, desalentar, desmayar y perder fuerzas. Amén. Definitivamente el pueblo de Israel a esta altura, ya estamos en la jornada 41. Amén. Para este tiempo ya llevaban sus varios años. Sí, amén, hermano José. En la travesía hacia la tierra prometida. Realmente es un proceso que el pueblo de Israel, por muchas cosas, fue necesario que pasara. Sí, pero grande es la misericordia del Señor, que ellos pasaron literalmente eso para que nosotros aprendiéramos de eso hoy. Amén. ¿Verdad? Por eso creo que estamos en el mejor tiempo, en el tiempo en donde el Espíritu Santo está reinando, en donde está trabajando en nuestra vida, porque ellos sufrieron muchas cosas literalmente. Amén. Pero que hoy en día nosotros podemos sacar provecho de esas enseñanzas para que en lo que nosotros estamos viviendo como restauración de nuestra alma, podamos de una manera permitirle al Espíritu Santo que Él venga y obre en nuestra vida. Entonces, para estas alturas, el pueblo de Israel de plano ya se sentía un poco, ya estaba en el proceso de desfallecer. ¿Se imagina cuántos años habían estado ya dentro del desierto? Si ellos estuvieron, dice la Biblia, 40 años, me imagino que aquí tenía más o menos unos 30 y algo. Amén. ¿Verdad? 35, 36 años, en donde ellos comenzaron a desfallecer ya de tanto tiempo que ellos habían estado en esta travesía. Pero para eso también hay una enseñanza para nosotros hoy. Sí, amén. ¿Verdad? Y vemos cómo muchos hijos de Dios, nacidos de nuevos, que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, pero ya luego de cierto tiempo, por muchas cosas, por muchas cosas que vienen a nuestra vida como hijos de Dios, hay muchos cristianos que comienzan a desfallecer. Amén, hermano José, y eso es lo más tremendo, porque en esta enseñanza nosotros podemos ver de que es un arma que el enemigo usa para sacarnos del caminar hacia el blanco. Amén. Que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, es bien importante poder ver eso. A mí me llamaba la atención que usted decía posiblemente, ¿verdad? Y estamos únicamente pensando en esos 36 Amén. Años, ¿verdad? Mas sin embargo no sabemos cuánto tiempo al pueblo de Israel le tomó el poder entregar eso, el desfallecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y ya sin más preámbulo entramos a la enseñanza, ¿verdad? Nosotros vemos de que las manos y el corazón del hombre sin fuerza espiritual, sin fuerzas espirituales, desfallecen, hermano Amén. José. Lo encontramos en Isaías 13:7, donde dice: por tanto, todas las manos se debilitarán y el corazón desfallecerá. Amén. Amén. Entonces, nosotros vemos, hermano Josué, de que donde
donde no hay fuerzas espirituales, Amén. se mengua, se desfallece. Amén. Por eso me llama mucho la atención lo que decía el apóstol Pablo en la carta de Hechos. Dice que no tengamos por costumbre que como aquellos que no se congregan en la iglesia. Amén. ¿Por qué razón? Porque solo es a través de la presencia de Dios en el que nosotros recibimos nuevas fuerzas, hermano José. Recibimos gozo Amén. de parte del Señor. Porque me llama mucho la atención de que aún mismo Moisés en el libro de Éxodo, en los capítulos 5, 7, nosotros vemos de que mi Señor le dice a Moisés que vaya ante el faraón y cuando llegue con el faraón le diga, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo al desierto para que me haga fiesta. Entonces nosotros vemos de que el Señor siempre ha querido de que esa fiesta sea a través del Espíritu. Amén. Y de que el Señor siempre le dijo a Moisés desde un principio, primero van a tener que aprender a vivir en mi Espíritu para que tengan esas fuerzas y puedan hacer esa fiesta, tener ese gozo a través de la tribulación que era el desierto. Amén. Porque nosotros podemos ver acá, dice que cuando no hay fuerzas espirituales se desfallece. Entonces cuando no tienes de Dios, empiezas a menguar y empiezas a desfallecer. Amén. Es bien interesante, hermano, porque hay muchas causas que a veces nosotros desconocemos por qué de repente nos sentimos débiles en el espíritu. Amén. Nos hemos encontrado más de una situación cuando hermanos dicen, hermanos, oren por mí, por mi vida espiritual. Amén. ¿Qué significa por mi vida espiritual? Que se sienten débiles. Amén. Que se sienten desganados. Ya no tienen ganas de ir a la iglesia, ya no tienen ganas de orar, ya van a su privilegio por compromiso o porque de plano llegó el día y tengo que ir porque si no voy, ¿qué van a decir de mí? O de plano mi privilegio ya está un poco alto, muchas personas me ven, ya soy esto, ya soy lo otro y si no voy, ¿qué clavo, verdad? Sí, amén. Entonces se comienzan a desfallecer. ¿Y por qué se siente eso? Y nos dábamos cuenta, lo que usted decía, hermano, es porque nos sentimos débiles espiritualmente y yo miraba que una razón era porque como decía usted, nos dejamos de congregar. Sí, amén. Que no tengamos por costumbre, dice la Biblia, como lo tienen otros, en dejarse de congregar a causa de que no perseveramos, hermano. Sí, y la Biblia nos habla, nos enseña mucho acerca de la perseverancia y a veces es necesario de que nosotros perseveremos aun cuando no tengamos ganas. Amén, amén. Aun cuando nos sentamos débiles, aun cuando no tengo ganas de ir, pero yo sé que al ir el Señor va a obrar en mi vida. Yo sé que no tengo ganas de orar, pero yo sé que si yo logro vencer esa barrera, al momento de orar, el Señor me va a administrar alegría, el Señor me va a administrar gozo y me va a levantar y voy a salir adelante una vez. Es cuestión de perseverar. Pero la perseverancia, hermano Marvin, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Amén, hermano. La verdad, fíjese que a mí me llama la atención con respecto cuando dice que el hombre está sin fuerzas, ¿verdad? El corazón, dice, las manos y el Amén. Corazón del hombre desfallecen. Amén. Porque lo leímos aquí, dice, por tanto, en Isaías 13:7, por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá. Me llama la atención un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, verso 4, donde vemos de aquel ángel que descendía, ¿verdad?, al estanque. Amén. Y agitaba el agua, ¿verdad?, para aquellos que estaban enfermos, ellos llegaran y pudieran meterse a las aguas y de esa manera ser sanos. Pero me llama la atención, hermano José, de que ahí había un enfermo que dice que tenía 38 años. Y durante de esos 38 años, él había pasado, bueno, no se sabe con exactitud cuánto tiempo él estuvo ahí acostado esperando su oportunidad. Amén. Pero llega el punto que dice que mi Señor llegó y lo vio él ahí ya. O sea, que me imagino que ya no hacía ni siquiera el intento. Tal vez su cansancio, sí, pues la ya enfermedad. Tanto tiempo ahí, ¿verdad? Ya se había dado por vencido. Sí, y eso es lo más tremendo. Hoy en día hay muchos hermanos que se dan por vencido porque Amén. Hay ciertas cosas que les cuesta entregar. Y por eso es bien importante que nosotros podamos ceder nuestra voluntad al Espíritu, el Espíritu Santo, para que Él pueda obrar en nosotros, porque nosotros vemos de que ese hombre era hijo, porque mi Señor se le acerca Amén. Y le pregunta, mire lo tremendo, le dice, ¿quiere ser sano? Sí, dice, pero antes de que yo pueda bajar ya otro se metió.
O sea que ya ni el Ya intento. se sabía el protocolo de todo lo que sucedía, que él decía, mejor ya ni intento. No, y entonces, hermano José, eso es bien interesante poder verlo, de que hay muchos hermanos de que están en esa misma situación. No, yo no puedo, hermano. Lamentablemente, como nos ministraron en el mundo, ¿verdad? Y muchas personas creen que no pueden cambiar. Amén. Creen de que su pecado es muy grande. Pero también en esta hora déjame presentarte al que es mucho más grande que tu pecado. Amén. Que Él nos perdona, un Dios perdonador, hermano José. Amén. Es tremendo cómo esto puede suceder dentro de la iglesia. Amén. Porque estamos hablando de lo que sucede a los hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Un hijo decepcionado, un hijo de Dios con ganas de ya no hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo puede suceder esto? Son artimañas del enemigo, que el Señor lo reprenda, que utiliza. Y aprendíamos ahora en los discipulados, ¿verdad? Que todo eso el enemigo lo utiliza para separarnos del amor de Dios. Amén. Amén. Y fíjese, hermano José, que para terminar en el verso, en el 5:8, me llama la atención que mi Señor Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces es a través de nuestro Señor Jesucristo en el que vamos a tener esas fuerzas para poder levantarnos otra vez, hermano. Amén. José. El Señor Jesucristo aquí le está dando una orden. Amén. Le está dando una orden. Pero este hijo tuvo que poner en acción esa orden. Definitivamente. Porque el hermano. Señor Jesús, leemos claramente ahí, hermano, él no fue y lo levantó. No. Le dijo la orden que le dio fue levántate. Amén. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Obedeció a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que me llama la atención es, ¿quieres ser sano? Amén. ¿O quieres nuevas fuerzas? No, es bien tremendo, hermano. Sí, entonces el Señor, definitivamente el Señor ya hizo la obra en nosotros. Sí, amén. Él ya vino a cumplir el mandato de nuestro Padre, ¿verdad? Él vino a morir por nosotros, Él vino a dar su vida para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Amén. Ok, entonces Él ya hizo su parte, ahora toca nuestra parte. Por eso le decía yo hace un rato que consiste a veces en tomar uno la decisión. En decir, yo lo voy a hacer, yo voy a salir, aunque no tengo ganas, yo lo voy a hacer, aunque me siento débil, yo sé que el Señor me va a fortalecer, aunque me encuentro triste, yo sé que el Señor me va a ministrar gozo. Amén. Es la decisión que uno tiene que tomar, cambiar, renovar nuestro pensamiento para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Amén, me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo es de que desde aquel entonces venía la figura de nuestro Señor Jesús en Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel estaba esclavo por 400 años y el Señor dice, ok, les voy a mandar un libertador. Ok, el libertador ya llegó. Ahora tienen que caminar y tienen que tener fe, porque los llevaban al desierto donde no había agua, donde no había comida, pero donde no había ni qué... En el desierto había sol, en la noche había mucho frío, pero ellos tenían que creer que Dios estaba con ellos. Amén. Y ellos vieron la mano del Señor en el desierto. Amén. De igual manera, hermano, por muy difícil que tú estés pasando tus situaciones ahorita, el Señor está contigo. Amén. Nunca te ha abandonado ni nunca te dejará. Amén. Entonces, pero también, hermano Josué, nosotros vemos que hay otros que también empiezan a desfallecer, se cansan, lloran, porque no pueden sentir la presencia del Señor. Amén. Me llama la atención lo que dice Salmo 69:3. Dice así, cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero en mi Dios. Amén. Entonces, es bien tremendo esto, hermano Eduardo, porque hay muchos de que tal vez podrán decir, hermano, yo he escuchado de que el Señor viene y mis abuelitos o mis tatarabuelitos lo decían, pero el Señor ya no viene. Entonces dice, cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Hay algunos que se cansan de esperar al Señor, hermano Josué. Amén. Y es tremendo porque el enemigo se encarga de esto. Amén. Se encarga de quitarnos la fe. Dice la Biblia, cuando vendrá el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdad? Está haciendo una pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo lo que él quiere es quitarnos la fe. ¿Por qué se sienten débiles? ¿Por qué en ciertos momentos nos sentimos como que cansados de decir, ya estoy buscando al Señor y miro que nada, siempre es lo mismo? Porque te están quitando la fe.
Amén. Te están tratando de quitar a Jesucristo. Y nosotros debemos de perseverar en lo que es la fe, perseverar en nuestro amado Jesucristo. Decirle al Señor de que lo anhelamos, de que lo queremos, de que lo amamos y que Él Amén. obre en nuestra vida. Amén. Me llama mucho la atención cuando el ángel da el mensaje a las 7 iglesias, a una de las iglesias le dice: yo he visto tu perseverancia, Amén. pero has dejado tu primer amor. Sí, amén. Ok, era una iglesia que perseveraba, pero había dejado su primer amor. ¿Cómo puede estar una iglesia perseverando? Un hijo de Dios perseverando todos los días, perseverando en su privilegio, perseverando aquí, perseverando allá, Amén. pero sin amor. Amén. Entonces, es una llamada de atención. A veces ocurren ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que meditar y decirle, venir delante del Señor y decirle: Padre, ten misericordia de mi vida. Amén, hermano José. Me siento que estoy pasando por un momento en donde me siento débil, en donde siento que he hecho muchas cosas y no veo el resultado. Por favor, Señor, perdóname, aún de aquel pecado oculto, aún de aquello que no me he dado cuenta. Ten misericordia de mi vida, ayúdame. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar, hermano. No, y definitivamente, hermano, como podemos ver acá, es solo en la presencia del Señor en el cual vamos a tener nuevas fuerzas. Me llama la atención también de que aún mismo Moisés, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, verso 22, dice, hablando de que en el lugar santísimo, ¿verdad? Hablando de lo que era el tabernáculo de Moisés, le dice: allí me encontraré contigo. Amén. Y sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están cerca del arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Amén. En otras palabras, hermano José, ¿por qué muchos se cansan? Porque no huyen de la presencia del Señor. Amén. O sea, dicen: no, hermano, es que fíjese, pues ya por ejemplo, nosotros, gracias al Señor, tenemos servicios los martes, viernes, sábado y domingo. Amén. Entonces, pero muchos dicen: no, hermano, ahí hay como que uno ya se volvió muy fanático. No, porque el que ha entendido que solo en la presencia del Señor va a recibir nuevas fuerzas, hermano, Amén. va a empezar a tener esos cambios en su vida. Claro. Me llamaba la atención lo que usted decía con respecto: ¿hallará el Señor fe en la tierra? En el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso del 6 al 8, dice: pero pidan con fe, Amén. sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Entonces, ¿por qué hay muchos hermanos que son inestables? Porque huyen de la presencia del Señor. Y aún Moisés le dijeron: allí me encontraré contigo, donde está la presencia del Señor. Lo que decía Pablo: no hagáis como muchos tienen por costumbre, de Amén. que no se congregan en la iglesia. Amén. Sino que seamos, dice, de aquellos, no seamos de aquellos que retroceden, Amén. sino seamos de aquellos que perseveramos para salvación de nuestras almas. Amén, Es bien hermanos. tremendo las causas por las cuales a veces sentimos que desfallecemos y no nos damos cuenta. El enemigo trata de cegarnos la vista, de cegarnos el entendimiento para no darnos cuenta nosotros de eso. Pero también otra causa es la tristeza. Ay, Padre. La tristeza que nosotros permitimos que entre a nuestro corazón nos hace desfallecer. Dice en Jeremías 8:18, dice: mi tristeza no tiene remedio. Mire, mi corazón desfallece en mí. Está haciendo pensamientos, declaraciones que van a venir a repercutir en su vida. Amén. Mi tristeza no tiene remedio. ¿Por qué no mejor venimos y decimos: la Biblia dice que el Señor me ha revestido con óleo de alegría y yo soy el más feliz de todos? Amén. Amén. Debemos de cambiar, de renovar nuestros pensamientos. Definitivamente. Debemos de pensar positivamente. Fíjese que la Biblia dice en Corintios de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y si tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, como dice, ¿verdad? Renovados en el espíritu de nuestra mente, para que conozcamos la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto.
Pero para conocer esa voluntad de Dios debemos de dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar. Amén, hermano José. Y me llama la atención ese verso que usted está hablando de Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Y Amén. fíjese, y también viendo en el Salmos 31, hermano, podemos ver de que la tristeza dice que gasta la vida. Mire, en el 31:10 dice, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Entonces Amén. nosotros podemos ver, hermanos, de que el desfallecimiento a causa de la tristeza, muchos vienen y dicen, hermano, es que yo estoy en esta situación difícil y el Señor, yo siento que no me escucha, Amén. yo siento que no me entiende. Pero lamentablemente mucho de esto hablamos de fe y también, porque hablamos de fe, dice, y pidan con fe. Con fe. Entonces el pedir se da a través de la oración. Y muchos hermanos Josué, cuando empiezan a orar, solo ni siquiera quieren abrir sus labios. Amén. Y tal vez llevan 1 minuto o 2 y se dan por vencidos. Hasta en eso, hasta la oración, se dan por vencidos y cierran sus labios. Y me llama la atención porque nuestro Señor Jesús dice que cuando Él estaba bautizando, dice que Él oraba y los cielos se abrieron cuando Él oraba. Entonces me llama la atención, hermano, de que hay muchos que tienen tristezas porque no han recibido algo del Señor, pero también depende mucho de su oración. Amén. Cuando apenas empiezan a orar y ellos desmayan en la oración porque creen que el Señor no les escucha, el cielo se empieza a abrir cuando empieza esa oración y de presto se cierra. Porque ellos ya no continuaron, ya no Amén. Tuvieron esa fe de poder pedirle al Señor por esa situación en la que ellos están pasando. Hermanos. Amén. Así de que toda tristeza hoy la echamos fuera en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, Y como amén. dice nuestro pastor, ¿para qué nacimos de nuevo? Para Ser felices. El evangelio es felicidad, hermanos, y luchemos contra todo para que nosotros podamos ser felices. Independientemente, hermanos, estemos pasando por una prueba, estemos pasando por alguna enfermedad, por alguna necesidad, podemos tener gozo. Amén. Podemos tener paz, podemos tener felicidad, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén, y hermano. Él nos puede. La Biblia dice que nos han ungido con óleo de alegría, hermano. Amén. Estamos ungidos, hermanos, y el enemigo es trampa del enemigo que nos quiere hacer sentir destrozados, con tristeza, pero mi Señor es feliz. Amén. Allá en el cielo no hay tristeza. Amén. Allá en el cielo no hay dolor, allá solo hay gozo y gozo y gozo. Y tenemos que comenzar a acostumbrarnos a eso. Amén. Porque cuando vayamos allá no vamos a poder tener caras largas, ¿verdad? O sí, estar, sino que comencemos a experimentar ese gozo. Démosle el espacio al Espíritu Santo para que podamos experimentar el verdadero gozo. No el gozo que produce algo terrenal, sino el gozo que viene del cielo. No, y lo más tremendo, como decíamos, hermano José, se me hace que está en el Éxodo capítulo 5, en el verso 1, donde el Señor le dice a Moisés, deja que le diga al faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto a hacerme fiesta. Amén. Como principio, lo primero que el Señor quería que el pueblo de Israel aprendiera era hacerle fiesta, hermano. Amén. Josué. Entonces, en otras palabras, hermano, si el Señor quiere que nosotros como un vino como un odre de vino nuevo, amén, porque somos nacidos de nuevo, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo, también el Señor, hermano, quiere que como odre nosotros seamos portadores tanto de agua, gozo y leche. Amén. Palabra, figura del agua. El gozo a través del vino y la leche, que es la doctrina en la cual nosotros hemos sido cimentados, hermano, que nosotros seamos portadores de ello. En otras palabras, hermanos, para nosotros no es el de estar tristes. Amén. Nos damos cuenta, el otro día estudiábamos, hermano, de las 3 parábolas que terminan en gozo. Amén, hermano. Terminan en fiesta. La parábola del hijo pródigo, amén, termina en fiesta. La parábola del dracma perdida termina en fiesta. Y la otra parábola que es la de se me fue ahorita, pero del espíritu, ¿verdad? De la moneda perdida, la oveja de la oveja perdida. Esas 3 parábolas terminan en fiesta. Amén, hermano. Terminan en fiesta. Nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios de gozo, es un Dios de, amén, fiesta, es un Dios de alegría. Así de que si tú te encuentras triste, echa fuera toda tristeza ahorita. Amén. Te ministramos el gozo en el nombre de Jesús, porque el Señor
quiere verte gozoso. Y pues hermano José, pues también yo pienso que este es un momento también muy especial para aquellos hermanos que nos están viendo por primera vez y podrán decir, hermano, yo tengo tristeza en mi corazón y siento que estoy desfalleciendo, o tal vez, hermano, mire, la verdad, yo casi no mucho me congrego, estoy falto de fe, o no conoces al Señor Jesucristo. Hermano José, yo quisiera pedirle a usted que usted pudiera orar por aquellos que no conocen del Señor, o aquellos que se han alejado del Señor y quisieran ellos empezar a vivir esa vida en la cual nuestro Señor Jesucristo le da nuevas fuerzas. Amén. Amén, hermano José. Amén. Así es de que si tú sientes en tu corazón, el Señor en esta hora te hace la invitación. Dice la Biblia que Él toca la puerta de tu corazón. Si tú le escuchas y le abres, Él cenará contigo y tú con Él, ¿verdad? Amén. Entonces, con una oración tan pequeña, pero que va a cambiar tu vida por completo, amén, que va a cambiar tu eternidad. Así que repite conmigo después y vas a experimentar el verdadero gozo. Señor Jesús, reconozco mis pecados, sé que tú puedes borrarlos. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y cámbiame. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te aseguro que a partir de hoy tu vida va a ser diferente. Vas a conocer el poder de Dios, el Señor te va a ir transformando día tras día, y te invitamos para que te comuniques a los teléfonos que aparecen ahí en tu pantalla, o si estás aquí alrededor de Los Ángeles, California, que te vengas. Aquí hay una iglesia, hay una familia que te ama, hay una familia que te quiere estrechar la mano, hay una familia que quiere compartir contigo y que juntos experimentemos el amor de nuestro amado Jesucristo. No, definitivamente, hermano José, ¿cómo es de que alguien que acepta al Señor Jesús empieza a ver que tiene sentido su vida, empieza a dejar la tristeza porque sabe que hay alguien que le ama y amén, le amó primero? Y pues como el tiempo aquí rápido se va, ¿verdad, hermano José? Amén. No nos quisiéramos ir sin antes yo leerte este pasaje. Lo encontramos en Isaías 40 del 28 al 31. Dice así, hermano, si tú estás en este caminar, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Le da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, espera en el Señor. Para nosotros ha sido un privilegio estar con ustedes. Esperamos haya sido de bendición. Dios les bendiga. Dios te bendiga.